En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos la llamada Semana Mayor. Más técnicamente podríamos decir, empezamos a vivir en plenitud la Pascua del Señor, que no es otra cosa sino el pasar de Dios por nuestra vida para que pasemos cada uno a una vida nueva. Atrás hemos dejado la Cuaresma, ese tiempo de preparación para convertir, disponer, preparar el corazón. Ahora recibimos la vida nueva de Dios y durante la cincuentena de la Pascua queremos nutrir, celebrar, alimentar, festejar esa nueva vida de Dios que nos deja precisamente la Pascua del Señor. Atrás hemos dejado estos 5 domingos de Cuaresma. El primero hemos acompañado a Jesús tentado en el desierto, donde nosotros mismos hemos sido también tentados. En el segundo domingo hemos acompañado a Jesús transfigurándose en la montaña del Tabor ante sus discípulos, para que también nosotros seamos transfigurados con Él. En el tercer domingo hemos visto la conversión a la que estamos llamados, más allá de la muerte de aquellos galileos, o habitantes de Nazaret destruidos por la torre de Siloé. En el cuarto domingo hemos aprendido la misericordia de Dios en la imagen bucólica y preciosa del Padre que sale al encuentro de su Hijo pródigo después de malgastar su herencia. Y en el quinto y último domingo de Cuaresma, hace justo una semana, nosotros hemos conocido el amor de Dios. Mientras los hombres nos juzgan, nos señalan, nos apedrean, Jesús dirá a la humanidad en la persona de la mujer adúltera: yo no te condeno, yo no te juzgo, yo no te apedreo, vete en paz y no peques más. Son 5 domingos que nos han preparado para vivir esta magnífica experiencia de la Pascua del Señor. Quisiera sencillamente invitarlos como a asumir una serie de actitudes existenciales para acompañar a Jesucristo en su entrada triunfal en Jerusalén en el Domingo de Ramos, para luego acompañarlo en el cenáculo judío, allí a conmemorar la actualización, el misterio de su vida donada en la última cena o primera Eucaristía cristiana, y luego subir con Él al propio Monte Calvario, donde entregará su vida siendo crucificado, para luego, en la vigilia del sábado en la noche, abrir el gran día de resurrección y recibir la vida nueva que Él nos da. Dispongámonos pues, amigos, en este itinerario espiritual. Iniciemos una primera afirmación como actitudes existenciales para nosotros vivir esta Pascua en este año del Señor. La primera actitud existencial es descubrir que nada hay más cambiante y enfermo que el corazón humano. La multitud, la turba que tendía sobre el piso en la entrada de la ciudad de Jerusalén, tendía palmas y tapetes y gritaban: «Hosana al que viene el nombre del Señor». Probablemente será la misma turba, la misma multitud, por demás manipulada, que unos días más tarde, en Viernes Santo, gritará ejecución, muerte, crucifixión para el Salvador que ellos en un Domingo de Ramos vitoreaban. Miramos lo que es la condición humana. Los discípulos le juraron amor, lealtad, amistad eterna a Jesús, y la tuvo de sus discípulos en las horas buenas de triunfo, de éxito. Pero miren cómo en la hora aciaga de la oscuridad, cuando es capturado, lo abandonan la gran mayoría de sus discípulos. Solo saca la cara por él el más joven y quizás por eso más audaz, más temerario, el apóstol Juan. Quizás quienes nunca abandonaron al Maestro fue paradójicamente las mujeres. Su comunidad discipular fue de hombres, pero fueron las mujeres, María, su madre, Magdalena, una amiga entrañable, la Verónica que enjuga el rostro de Jesús, las mujeres de Jerusalén, que lloran por él camino
al Calvario, camino a su crucifixión. Es una paradoja. Fue un grupo de 12 hombres, 12 discípulos, y uno a uno lo fueron abandonando. Uno por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo de la época, otros simplemente por cobardía, el apóstol Pedro, otros quizás por comodidad o por miedo, por lo que sea. Ese es el corazón humano. Aquellos que le vieron hacer milagros, predicar el bien, hoy lo abandonan. Y es una actitud existencial para nosotros descubrir quién está con nosotros y quién no está con nosotros. Una segunda afirmación existencial que pudiéramos nosotros vivir, y la podemos experimentar con mucha fuerza en Jueves Santo, es que el amor, y solo el amor, es más fuerte que cualquier realidad humana, aún más fuerte que la muerte. Jesús dejará su testamento, su legado espiritual a la humanidad en esa última cena de su vida con los discípulos, y les dirá magistralmente, ya como haciendo un acopio de todo su legado universal y eterno, que la gran verdad del discípulo, la gran verdad del cristiano es solamente esta: que se amen los unos a los otros, como Él nos ha amado, y nos pide un amor que no se puede quedar solo en palabras, sino en hechos, en servicio humilde. Por eso les lava los pies. Por eso se humilla. La tarea de un criado, de un esclavo, lavar a alguien los pies cuando llegaba a la casa, hace que muestre que el amor se concreta en servicios sencillos, servicios humildes, una entrega sacrificada de la propia vida. Es el mandamiento nuevo. Pablo dirá: a nadie debas nada más que amor, porque en el amar está el cumplir la ley entera. A nadie debas nada más que amor, porque en el amar está el cumplir la ley entera. Eso es la ley de Dios. Esta es la gran novedad del cristianismo. Es realmente lo único, después de quitarle arandelas y adornos y no sé, mucho maquillaje al cristianismo, nos quedamos con una esencia, que estamos llamados a amarnos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero nos dice, como Jesús nos ha amado. Pero habría otra actitud existencial, al momento de vivir esta Pascua y concretamente el Jueves Santo, y es nosotros descubrir que la promesa de Jesús, que le hace a sus discípulos unas horas antes de morir: yo siempre estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, se concreta en dos regalos que Cristo da a la humanidad a través de la Iglesia. El primer regalo es la Eucaristía. En miles de tabernáculos, en decenas de miles de sagrarios en el mundo entero, en capillas de adoración perpetua, en parroquias, en monasterios, en conventos, en comunidades religiosas, Jesús cumple su promesa. Vive entre nosotros, está presente con nosotros, realiza esta verdad: yo estaré siempre con ustedes. No los dejaré solos, siempre estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. La Eucaristía que nos alimenta, la Eucaristía que nos nutre, la Eucaristía que nos da paz cuando la adoramos, cuando visitamos a Jesús sacramentado, y el sacerdote que consagra la Eucaristía, el sacerdote que nos alimenta con su palabra ungida, el sacerdote que administra los sacramentos, el sacerdote que guía a una comunidad, la pastorea. Jueves Santo, qué hermoso regalo, el gran mandamiento del amor en servicio concreto y humilde, como Jesús lavando los pies de sus discípulos, oficio de los esclavos de su época, y la promesa estar siempre con nosotros en la Eucaristía y en los sacerdotes. Pero avanzamos en una nueva actitud existencial y hablamos de una cuarta actitud muy propia de este tiempo, y ya la contemplamos más en Viernes Santo. Reconocemos una verdad: Jesús, en el día de su pasión y muerte, refrenda lo que fue toda su vida,
una obediencia suprema al Padre Dios. En efecto, a lo largo de su vida dirá: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Me alimento de hacer esa voluntad de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Nos enseñó en el Padre Nuestro a decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y en la pasión dirá: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este Viernes Santo es para preguntarnos y reflexionar: ¿toda mi vida he hecho la voluntad personal? ¿O a lo largo de mi vida he hecho la voluntad de Dios sobre mí? La experiencia existencial nos muestra algo. Cuando yo hago mi voluntad, que no la de Dios, sufro, me estrello, fracaso, me muero existencialmente. Cuando yo me entrego simplemente a lo que desea mi egoísmo, mi orgullo, a lo que desean mis instintos, mi carne, fracaso, me frustro, me muero. Pero cuando yo, por el contrario, hago la voluntad de Dios, aunque a veces no la comprenda, aunque a veces sea dolorosa, yo sé que hay un camino de plenificación personal, un camino de realización que nada ni nadie en esta tierra me puede ofrecer. Por eso Jesús en Viernes Santo nos enseñó no solamente a creer en el Padre Dios, sino a creerle al Padre Dios. Y aunque tuvo su reacción, o de alguna manera su rechazo a la muerte, hace la voluntad del Padre Dios. Hoy te invito, en Viernes Santo, contempla esta realidad: hacer la voluntad del Padre, no hacer tu voluntad. Descubre que allí, en ese ser obediente hasta la muerte, como nos dice el apóstol Pablo, y muerte de cruz, fue el único camino de resurrección, de glorificación del hombre Jesús, el Hijo de Dios. Pero hablemos de una quinta actitud por demás bellísima, y es amar y cargar con amor la cruz de cada día. Esa que nos repugna, esa que afirma San Pablo, es escándalo para los judíos, necedad para los hombres sabios de Grecia, es fuerza de Dios, sabiduría de Dios y salvación de Dios para el hombre de fe. De hecho, Jesús nos dirá como condiciones para seguirlo: el que verdaderamente desee ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, morir a nosotros mismos y cargue con su cruz de cada día, y luego entonces seguirme. ¿Qué es cargar la cruz? Obedecer el Evangelio. ¿Qué es cargar la cruz? Asumir las situaciones y circunstancias que la vida me ponga y que no van en coincidencia con mi voluntariedad. Por ejemplo, estás muy mal en tu matrimonio, quieres tirar esa relación conyugal. Jesús te dice: carga tu cruz, lucha por tu matrimonio, carga tu cruz. No tires. Lo fácil es la separación, lo fácil es tirar tu matrimonio, lo fácil es no luchar más. Me puedes decir: Padre, esta persona me ha lastimado mucho, yo no me siento en capacidad de perdonarla. Carga tu cruz. El Señor te dice: perdona a esa persona. Perdonar es cruz. Cuando humanamente descubres que un ser humano no merece tu perdón y tú no sientes fuerzas espirituales para perdonar, dile al Señor: dame la gracia de perdonar. Cuando tienes un hijo que ha sido tan egoísta contigo, te tiene tan desengañada, tú te has gastado por él y ves que es una persona que no responde, la cruz es amar a ese hijo tan grosero, tan rebelde, tan atravesado, a veces de mala entraña. Es amar a ese hijo, es servir a ese hijo, es no cansarnos de luchar por él, de formarlo. Eso es cargar la cruz. Y precisamente en Viernes Santo, Jesús nos enseña que esa cruz con amor es camino de cielo. Lo dirá Rosa de Lima: la única escalera para llegar al cielo es la cruz. Lo dirá la patrona de América Latina, la santa mística peruana, Santa Rosa de Lima. Pero habría también una nueva enseñanza, una sexta,
Y tercera enseñanza del Viernes Santo: 1, hacer la voluntad de Dios. 2, cargar con amor y fe la cruz. Y 3, entender esto, aunque nos repugne, la muerte es la única realidad que tenemos asegurada. Es la única regla sin excepción. Pero la verdad es que el fortachón y el débil, el rico y el pobre, el santo y el pecador, el viejo y el joven, todos vamos a morir. Y Jesús no nos muestra la muerte como la frustración del proyecto humano, como el fracaso de toda ilusión y esperanza en la vida, sino que Jesús nos muestra la muerte como un paso necesario para hacer fecunda nuestra vida. En efecto, nos dirán los evangelios: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si cae en tierra, se termina de secar y allí habrá fecundidad, nueva vida, aflorará una nueva planta. Una madre, cuando muere cada día donándose a sus hijos, ella está viviendo esta realidad del Viernes Santo, la muerte de Jesús. Muere cada día gastándose, sacrificándose, sufriendo por sus hijos, pero ella, muriendo, está dando nueva vida a sus hijos, y la nueva vida que ella va a alcanzar. Un buen sacerdote, un buen pastor de almas, se cansa, se enferma, se gasta, vivirá incomprensiones. Ustedes saben que los sacerdotes, si hacemos el bien, nunca seremos noticia. Ese es el misterio. Uno entrega la vida y vivirá incomprensiones, maledicencias, vivirá dificultades. Nunca el bien, nunca la santidad, nunca la bondad humana será titular para una novela escrita, para una película de cine producida o para una noticia en un medio de comunicación, radio o prensa. Siempre es el mal, el bien se oculta. Qué enfermos estamos los seres humanos, qué enfermos. Es morir a nosotros mismos y es entender que la única manera de resucitar es morir con Cristo para vivir eternamente con Él. En una octava actitud existencial, pudiéramos hablar nosotros, ya en el Sábado Santo, de ese silencio contemplativo de la muerte del Señor y dejándonos consolar por María, que ha perdido a su Hijo, dejándonos llenar de esperanza por María, que entregado a su Hijo en el Calvario, nosotros descubrir que estamos simplemente en un trance, pero que la muerte no tiene la última palabra sobre la vida del hombre. Es muy bello. En una última expresión que quisiera compartir con ustedes, octava expresión, la anterior a la séptima, una octava expresión. Escucharemos al ángel de la resurrección en esa vigilia de Pascua, el Sábado Santo que abre el gran día de resurrección. Lo escucharemos cuando afirmará: porque buscan entre los muertos al que vive. ¿Por qué nosotros tenemos como tan enraizada esa idea de la muerte y no, por el contrario, la idea de la resurrección? ¿Por qué no escuchamos más al apóstol Pablo cuando dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Cristo se hizo muerte, Cristo se hizo pecado de todos los hombres sin Él tener pecado, para dar muerte desde su vida entregada, dar muerte al pecado. Diremos también en ese sábado que abre el gran día de resurrección que el resucitar de Cristo es un vivir nuevo para nunca más morir. Culminemos con esa frase tan pascual y tan bella del apóstol Pablo, cuando dice: ya no soy yo el que vive, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Es la mayor prueba de la vida divina para cada uno de nosotros. Amigas, amigos, felices Pascuas de Resurrección para todos. Amén.